unión de dos puntos de las fibras musculares, obviamente ese corazón no podría contraerse en la forma que lo hace. Es decir, se contrae el corazón, habría una contracción del músculo, pero sería como la del músculo liso del tubo digestivo, ¿no? Que se va contrayendo y va haciendo movimientos de rectación, ¿no es cierto? Lo que se conoce como las contracciones peristálticas. No tendría capacidad de contraer y de bombear la sangre del corazón. Sería como una bolsa, por decirlo como el estómago, ¿no? Que se llenaría y nada más. ¿Está claro? Lo otro que debemos reflexionar con esta lámina es la proximidad que hay entre una y otra válvula. Entonces, por ejemplo, la válvula mitral, que es la más frecuente que trabajamos quirúrgicamente, ¿no es cierto? Si nosotros recetamos los velos, respetamos el anillo, pero por darle cierta consistencia a nuestro punto para fijación, para la prótesis, ponemos un punto en profundidad, entonces podemos nosotros sin querer comprometer uno de los velos, el velo, ¿no? intermedio de la válvula tricúspide, y dejarle una insuficiencia tricúspide, lo cual, después de que el corazón no está parado saliendo de la extracorpórea, le puede generar un poco de problemas, pero no mucho, pero le genera un problema que es la insuficiencia tricúspide. Lo mismo sucedería en esta zona, dejando una insuficiencia valvular aórtica aguda, que obviamente sí le va a traer repercusión en ese momento al ventrículo izquierdo, puede ahogarse con la propia sangre, entonces se congestiona, se dilata, pueden haber problemas en la salida de la extracorpórea, en el reinicio del latido cardíaco después de la parada. Y si lo mismo sucediese en esta zona del velo mural, velo de la válvula mitral, en profundidad colocamos un punto muy profundo, podemos comprometer la coronaria circunfleja, rama de la coronaria izquierda, que como ven turco o canal aurículo ventricular izquierdo. Y obviamente una estrangulación de esta coronaria en esta zona en forma aguda, como son parados no nos damos cuenta, pero a la hora que hemos terminado de hacer nuestra cirugía, este corazón debe empezar a latir y claro, lateral el lado derecho del corazón, pero el ventrículo izquierdo no late nada porque está totalmente muerto, porque lo hemos tenido, ¿no es cierto?, muchos minutos con una arteria estrangulada. Y más aún, reiniciado o intentando reiniciar el latido, no le va a pasar sangre por las coronarias y obviamente se va a producir el infarto de percutáneo. ¿Correcto? Entonces, son situaciones que tenemos que reflexionar para antes de someter a una cirugía a un paciente, para recordar cómo es el comportamiento neurológico. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, en la misma imagen, las cuatro válvulas, solo que en otro momento. La imagen anterior corresponde a un momento de la diástole ventricular, donde las válvulas auriculoventriculares están abiertas y obviamente las válvulas aórtica y pulmonar están cerradas. En cambio, en la sístole ventricular, obviamente las válvulas aórtica y pulmonar están abiertas, empujadas por la sangre, y las válvulas mitral y tricúspide, o sea, válvulas auriculoventriculares, están cerradas, impidiendo que la sangre retorne de los ventrículos hacia las respectivas aurículas. ¿Correcto? Otra imagen que nos lleva a otro tipo de reflexiones. Ahí tenemos el corazón que ha sido cortado como si fuese un sándwich, ¿no es cierto? Lo hemos partido en dos, lo hemos abierto, y lo primero que llama la atención es la diferencia de espesor entre la pared libre del ventrículo izquierdo con la pared libre del ventrículo derecho. Y esto obviamente está en función directa de las resistencias a que
se enfrentan cada uno de los ventrículos. El ventrículo derecho, como está prácticamente los pulmones abrazando al corazón, la distancia de recorrido que va del ventrículo derecho hacia las últimas células de los pulmones es una distancia corta, no más de 2 o 3, perdón, no más de 25 a 30 centímetros de largo de recorrido, ¿no es cierto? Y con no muchas ramificaciones. En cambio, la distancia de recorrido de la sangre que tiene que salir por la aorta, ¿no es cierto?, para recorrer todo nuestro organismo, obviamente es una distancia mucho mayor. La sangre, el ventrículo tiene que hacer mayor fuerza para que la sangre llegue hasta la última de las células de la planta de nuestros pies, o contra gravedad hacia arriba, hacia las últimas células de nuestro cuero cabelludo. Entonces, obviamente, al estar el ventrículo enfrentado a unas resistencias mayores, va a genera que con el tiempo se vaya cada vez hipertrofiando el ventrículo izquierdo. Y ustedes recuerdan muy bien que presiones que maneja el ventrículo izquierdo son a razón de 100, 110, 120, 130 milímetros de mercurio. En cambio, las presiones que maneja el ventrículo derecho no pasan los 20 a 25 milímetros de mercurio. Y es por eso la diferencia de espesor. ¿Está claro? Hay 4 o 5 veces mayor espesor de la pared libre del ventrículo izquierdo con relación a la pared libre del ventrículo derecho. Otro aspecto que nos hace reflexionar esta lámina es la anatomía de las válvulas, sobre todo las válvulas aorta y pulmonar, ¿no es cierto? Tenemos aquí que las válvulas aorta y pulmonar, como ven, son denominados nidos de palomas. Y lo que es más, la sangre, cuando se produce la sístole ventricular, la sangre empuja hacia arriba estos velos y abre las válvulas. ¿Está claro? Cuando la sangre ya salió por las arterias, ¿no?, y las aorta y pulmonar, las arterias en general, se dilatan, las arterias tienen 3 capas musculares. Pasado el primer impacto de sangre, ¿no es cierto?, la sístole, se produce luego de esta una contracción muscular de las arterias, y parte de la sangre que estaba yendo hacia adelante, parte de esa sangre se regresa, y es la propia sangre que choca contra el borde de los velos de las válvulas y la cierra. ¿Correcto? Es por eso que estas válvulas aorta y pulmonar se denominan válvulas pasivas. No hay ninguna cuerda tendínea, ni músculo, ni nada que las abra o que las cierre. Es el propio impulso de la sangre que hace que la válvula se abra hacia arriba, y cuando la sangre se regresa de la arteria, esa misma sangre las cierra las válvulas. ¿Correcto? En cambio, vean ustedes, la válvula tricúspide, la válvula mitral, está constituido por los velos, que los vemos acá muy claramente, y que estos velos, los bordes están anclados por las cuerdas tendinias, están anclados a los músculos papilares que nacen del miocardio. Entonces, cuando se está por terminar la diástole ventricular, donde la sangre está pasando libremente de las aurículas al ventrículo y se está llenando ya casi el ventrículo, se va a producir una contracción isovolumétrica. Contracción que, sin llegar a ser la propia sístole, es una contracción que pone tensos los músculos, sobre todo los músculos no papilares, y tiemblan las cuerdas tendinias.
Al templar estas cuerdas, como están entrecruzadas, se produce el cierre de la válvula. Es en ese momento, en cuestión de milésimas de segundo, que se produce la sístole ventricular propiamente dicha. Pero las válvulas mitral y tricútero ya están cerradas. ¿Correcto? Entonces, por la presión de la contracción de los ventrículos, no hay otro camino que irse por la arteria aorta y pulmonar. ¿Está claro? Entonces, estas válvulas son unas bastante buenas, perfectas casi, y son válvulas que en realidad se denominan aparatos valvulares, porque está constituido por velos, por cuerdas sanguíneas, por músculos papilares, son la contracción de los músculos papilares y el templado de las cuerdas sanguíneas lo que abre y lo que cierra la válvula. ¿Está claro? Muy bien, entonces son conceptos que hay que tener siempre presentes antes de que entremos al tema de valvulopatías. Por definición, una valvulopatía, en general, no necesariamente adquirida, sino una valvulopatía general, es una enfermedad que afecta el funcionamiento de las válvulas, ¿correcto? Ya esta válvula o se queda cerrada o se abre demasiado, por decirlo así. Ahora, las causas de las valvulopatías pueden ser congénitas, adquiridas y degenerativas. Las congénitas, su nombre lo dice, son aquellas valvulopatías que nacen o se dan en el recién nacido, ¿no? Producto que su desarrollo embriológico no ha sido del todo suficiente. Entonces, pueden hacer la más común de estas patologías es la estenosis de la válvula aorta, ¿correcto? Hablando solo de la válvula. Las causas más frecuentes son las adquiridas, siendo la causa más frecuente la fiebre reumática, ¿correcto? Fiebre reumática que se da por infección de vías respiratorias altas en los niños y que una de estas infecciones se producía por el estafilococo aureus hemolítico, el cual desencadena una reacción inmunológica que, digamos, confundida los sistemas inmunológicos, ¿no? Confunden al corazón como un cuerpo extraño y lo atacan al propio corazón. Entonces, este ataque primero del corazón por el sistema inmunológico de nuestro organismo es lo que se conoce con el nombre de fiebre reumática. Y este primer ataque, que puede ser muy aparatoso, como ustedes recuerdan de cardiología, o puede pasar desapercibido como una infección más, a partir de ese momento hay un ataque crónico, diario, constante de las válvulas, y con el tiempo esto se va inflamando, pegando, engrosando, acartonando, endureciendo, calcificando, y termina la válvula que se cierran, constituyendo lo que se denomina una estenosis valvular, o que se fractura, o que el anillo de la válvula se genera, se ancha, llevando a una insuficiencia de la válvula. Entonces, la más común de las causas adquiridas fue y sigue siendo la fiebre reumática. Otra causa adquirida puede ser por una infección directa de la válvula, ¿no? Lo que lo lleva a formar una endocarditis. Generalmente, la degeneración de esa válvula termina generando una insuficiencia aguda, ¿correcto? Y la causa degenerativa es la que cada vez vemos más, puesto que las poblaciones cada vez las personas adultas viven más años, llegan a mayor edad. Entonces, a partir de los 65, 70 años, cada vez es más frecuente la aparición de valvulopatías degenerativas, ¿no? La más frecuente de todas es la estenosis de la válvula aorta, ¿correcto? Entonces,
tenemos causas congénitas, adquiridas y degenerativas. Entonces, si nos preguntan respecto a incidencia, ¿cuál es la valvulopatía que más frecuentemente se da en nuestros tiempos? ¿No es cierto? Actualmente, la más común es la estenosis aórtica, pero de origen degenerativo, por vejez, ¿no es cierto? De las valvulopatías adquiridas por fibra reumática, es y sigue siendo la estenosis de la válvula mitral la más frecuente. ¿Está claro? Obviamente que después de esta incidencia, la que continúa en la insuficiencia mitral y la insuficiencia aórtica, y después las otras valvulopatías como tricúspide y pulmonar. Entonces, siendo las valvulopatías mitral y aórtica las más frecuentes, son las que vamos a hablar más en detalle, empezando por la estenosis de la válvula mitral. Entonces, como ya les dije, ¿no? Una mujer, un paciente, perdón, joven, que a partir de la infancia tuvo fiebre reumática, a partir de los 15, 20, 25 años de edad, va a empezar a desarrollar las manifestaciones propias de la estenosis de la válvula. Entonces, esta válvula que ha tardado años en irse cerrando, termina, ¿no?, reduciendo el orificio valvular de 3 centímetros cuadrados, que es lo normal, a menos de 1 centímetro. Y ahí empiezan los síntomas. Estos síntomas empiezan dado la resistencia que le genera la válvula que se está cerrando, la aurícula izquierda, que como ustedes recuerdan, las aurículas tienen su sístole, ¿no es cierto?, alternada con la diástole. Entonces, cuando hay una sístole auricular, el ventrículo está en diástole y así alternadamente. Entonces, si la válvula está cerrada, la aurícula cada vez tiene que hacer más y más fuerza para que la sangre pase libremente de la aurícula al ventrículo. Esto genera mayor resistencia y, por último, termina cerrándose la válvula aórtica, la válvula mitral, perdón, y aumentando la resistencia. Cada vez hay más presión, más resistencia, y por último, esto le genera en forma retrógrada el aumento de presión en las venas pulmonares, que a la larga terminan congestionando el capilar venoso pulmonar y luego el capilar arterial pulmonar y finalmente todo el intersticio y llenando los alvéolos de líquido. ¿Correcto? Como todo el día estamos con entornos en posición vertical, estos líquidos se van aumentando, incrementando, primero en la base y después van aumentando. Entonces, ahí es cuando aparece el primer síntoma, el síntoma más importante de la estenosis de la válvula mitral, cuál es la disnea, ¿correcto? Entonces, esta línea que empieza presentándose a grandes esfuerzos primero, después a moderados esfuerzos, después a mínimos esfuerzos, ¿no es cierto? Cada vez es más y más frecuente, el paciente nota, siente que le falta el aire cuando camina, cuando carga peso, cuando sube una pendiente, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, al estar totalmente incurgitados los capilares, va a producirse sangrado hacia el interior de los alvéolos y obviamente el paciente puede toser y tener rasgos hemoctóicos en el esputo. Entonces, por eso se dice que la estenosis de la válvula mitral es una enfermedad disneizante, es una enfermedad hemoptizante. ¿Está claro? Entonces, pero la cosa no termina ahí, pues desgraciadamente alguien tiene que empujar la sangre hacia adelante para vencer la resistencia de la estenosis de la válvula mitral.
Y obviamente no es el capilar anterior ni tampoco la arteria pulmonar. El que tiene capacidad para hacer esto no es otro sino el ventrículo derecho. Entonces, este ventrículo derecho tiene que aumentar su presión, su fuerza de contracción para que la sangre siga fluyendo de derecha hacia izquierda, ¿correcto? Y que siga avanzando hacia adelante. Obviamente que al haber tanta presión en el ventrículo derecho, le va a transmitir a la arteria pulmonar también aumento de presión y en forma retrógrada le va a generar a la aurícula derecha una resistencia al flujo de sangre que va de la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Correcto? Entonces, esta resistencia pasiva, ¿no? De que la sangre vaya hacia adelante en la aurícula, va a terminar que la aurícula se va a ir dilatando y dilatando y creciendo y creciendo progresivamente. Y obviamente el drenaje venoso que viene por cava superior va a manifestarse a nivel de las venas yugulares con una congestión de la vena yugular y una incurgitación de la vena yugular, ¿correcto? Y hacia abajo, hacia la cara inferior, va a producir la congestión del hígado. Entonces se va a producir hepatomegalia por congestión pasiva del hígado y obviamente no solamente es que va a crecer el hígado por congestión, que en el examen clínico lo podemos detectar el hígado 1, 2, 3 veces del dedo por debajo del reborde costal, y no solamente que crece de tamaño, sino que sus funciones metabólicas, todo lo que se produce en el hígado se altera porque está congestionado, hay alteración en el metabolismo de las proteínas, de las grasas, etcétera, etcétera. Obviamente que esta congestión va a producir que haya disminución de las proteínas, baja la albúmina, se alteran los lípidos, la paciente o el paciente por tener hipoproteinemia, hipoalbuminemia, empieza a hacer edema de miembros, edema abdominal, edema de miembros superiores, lo que en el abdomen se conoce con el nombre de ascitis, y obviamente el edema de miembros. Entonces, como ven, lo que empezó en la válvula mitral, que se fue cerrando, ya dio la vuelta a oír, ¿correcto? En la imagen radiológica vemos que la gran cardiomegalia a predominio de esta pelotaza que no es sino la sumatoria de ambas aurículas. Y obviamente el botón de la arteria pulmonar va a estar marcadamente, ¿no?, dilatado, producto de la hipertensión pulmonar. Se ve pues la congestión de los pulmones, etc. Pero la cosa no termina ahí, como ustedes comprenderán, ¿no es cierto? Mientras haya la sístole auricular, la sangre va a progresar de la aurícula al ventrículo. Pero llega un momento y ya está tan crecida las aurículas, sobre todo la aurícula derecha, y tan gruesa y crecida la aurícula izquierda, que los estímulos eléctricos que normalmente nacen en el nodo sinusal, como ustedes recuerdan, deben de viajar hasta el nódulo auriculoventricular, ¿no?, tardan más tiempo en llegar y obviamente da paso a que aparezca una segunda onda P cuando todavía no se ha producido el complejo QRS. Entonces en el electrocardiograma vamos a tener después dos ondas P y un complejo QRS, después tres ondas P y un complejo QRS, después cuatro ondas P y así un flúter auricular y finalmente la fibrilación auricular, que aparece un sinnúmero de focos, que ya no hay una sístole auricular y en ese momento el paciente refiere sentirse peor, que su enfermedad ha aumentado, ¿no?, abruptamente. Y más aún, tanto tiempo está dando vueltas la sangre en la aurícula sin poder pasar hacia el ventrículo, ¿no? Prácticamente la sangre pasa por peso porque ya no hay la sístole auricular,
que se genera la formación de estos coágulos, estos trombos, ¿no es cierto? Y en cualquier momento ese trombo se fragmenta y va hacia la circulación general produciendo infartos múltiples, ¿no? Sea cual sea el órgano a donde viaja. Está a 2 minutos de terminar la sesión. Voy a programar otra, no sé por qué, solamente me ha dado opción 1 minuto 58. Voy a tener que programar. ¿Me escuchan todavía? Sí, doctor. Estoy programando una nueva reunión. Ya, entonces, como les decía, entonces, como ven, ya la fisiopatología, pues no, simplemente ha sido un recorderis, yo sé que ustedes sabían esto, pero había que recordarles. Aquí tenemos una válvula pues, que nos haga calcificada, etcétera, la válvula mitral, la válvula aórtica, ¿no? Y la idea es que los pacientes no deberían de lidiar con coágulos, con trombos, ¿aló? Sí, dígame. No, todavía no. Estoy ahorita trabajando y yo después te arreglo eso, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, ¿no? La formación de trombos que estas son piezas de anatomía patológica, pero todavía alcanzamos a ver pacientes que los operamos y tienen, pues, ¿no? Trombos, sobre todo en la orejuela, metidos, encontrados ahí, y que obliga a tener que retirar los trombos, y que son pacientes que ya están anticoagulados y que deben continuar anticoagulados, etc., ¿no? Lo más triste es que muchos de estos pacientes que son jóvenes, no sea hombre, sea mujer, debutan a veces por cuadros de accidentes cerebrovasculares, por infarto cerebral, producto de esos polvos que se desprendieron y que viajaron como émbolos por la circulación general, y que lo mismo podría darse al corazón,
al vaso, o hacer un infarto mesentérico, un infarto renal, ¿no? Hacia miembros inferiores, y eso lo van a ver ustedes en el seminario, ¿no? Que es un síndrome isquémico agudo, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Entonces, la idea es prevenir esto. Estenosis mitral. La estenosis mitral es etiología, ya hemos dicho, la etiología más clásica y sigue siendo la más frecuente, es la fiebre reumática, ¿correcto? Entonces, ustedes recuerdan que para hablar de fiebre reumática hay criterios mayores como la carditis, la artritis, los nódulos cutáneos, corea de Sydenham, el eritema marginal y criterios menores, fiebre, bajas, qué sé yo. Entonces, esto es terrible, pero a una persona, un niño, que hace la fiebre reumática, recién lo vamos a ver con las complicaciones propias de una estenosis de la rótula mitral, no cuando es niño, sino cuando han pasado 15, 20 años, o sea, cuando es una persona de la edad de ustedes, ¿no? Joven adulto, ¿está claro? Y obviamente, pues, se va a manifestar por una resistencia en la aurícula. Entonces, los síntomas más frecuentes son disnea, hemoptisis y embolia, ¿correcto? Hay en la ecografía crecimiento de la aurícula auricular y fibrilación auricular por lo general. Entonces, hablar de estenosis mitral es hablar de fiebre reumática. Indica, y la pregunta es, ¿cuándo operar? Obviamente, antes, ¿no? Cuando yo estaba haciendo la especialidad recién como residente, que se de la especialidad, los cardiólogos en esa época, dadas las altas tasas de morbilidad que había con la cirugía cardíaca por sus inicios, salvaba vidas, pero también había bastantes complicaciones. Entonces, generalmente los cardiólogos procuraban tener a los pacientes hasta cuando ya estaba en clase funcional 3 o 4, que prácticamente pre-mortem, ¿no es cierto? Y recién ahí lo pasaban a cirugía. Entonces, los pacientes llegaban todos anémicos, caquéticos, no adelgazados, unos abdómenes tremendos, crecidos, fue por la hepatomegalia, la citis, congestionados. Entonces, era una tragedia. Y obviamente, como quien dice, para los cardiólogos, operar la operación era lo último en lo que pensaban. Los tiempos, por suerte, han ido cambiando, cada vez es más segura la cirugía, pero también los sistemas diagnósticos han mejorado y ahora, pues, ecocardiográficamente podemos diagnosticar una estenosis mitral desde que está prácticamente iniciándose o poco tiempo, ¿no? Entonces, así tenemos que indicaciones para el tratamiento quirúrgico es la obstrucción hemodinámicamente importante, o sea que haya disnea, ¿no? Acompañada de signos y síntomas de congestión pulmonar y disminución de la tolerancia al ejercicio. O sea, no se espera que el paciente llegue a una disnea a pequeños esfuerzos, sino basta que ya haya disnea a moderados, ¿no? Moderados esfuerzos para que tenga indicación. Como ven, si no tolera hacer ejercicio, quiere decir que ya tiene una disnea de moderada a severa. Y cuando hay presencia de embolias sistémicas o de crisis paroxísticas de fibrilación o flúter auricular, o sea, si ya le encontramos que tiene flúter auricular, que tiene fibrilación, que tiene arritmias, no vamos a esperar a que embolice para recién tomar la decisión. Esta paciente o estos pacientes tienen que estar anticoagulados y procurarse la posibilidad del tratamiento quirúrgico lo más precoz posible. Y ecocardiográficamente, antes decían, ¿no? Si el orificio de la válvula todavía no ha llegado a 1 centímetro de diámetro, todavía no debe de operarse. En cambio ahora, basta que haya una reducción del orificio valvular a un área igual o menor a 1.5 centímetros, o sea, ya tiene indicación de vida. ¿Está claro?
Muy bien. Entonces, el tratamiento quirúrgico involucra, pues, ¿no?, que hay una estenosis mitral de severa a moderada que en el área del orificio es menor de 1,5 cm², que el paciente es sintomático, entonces ya nadie pone en duda la necesidad del tratamiento quirúrgico. Ahora bien, el tratamiento quirúrgico puede realizarse cuando es una estenosis mitral pura, o sea, solo estenosis mitral, no hay coágulo. Lo que se recomienda es hacer una comisurotomía, ¿no?, de la válvula, que esta puede ser por valvuloplastía percutánea, puede ser, pero seguimos nosotros procurando hacerla bajo visión directa en cirugía, donde cortamos las comisuras para que la válvula recupere su apertura. ¿Está claro? Entonces, obviamente que la tecnología cada vez avanza más, cada vez ahora hay más avances con lo que es catéter balón, y hacer una consistotomía percutánea también ya casi es cosa de todos los días, por función de una vena a nivel de la región inguinal, ¿no?, la vena femoral, ¿no?, profunda. Entramos, se llega a la vena ciliata, vena cava inferior, y por ahí se llega a la aurícula derecha, y se procede a atravesar el septum, ¿no es cierto? Y llegamos a la válvula mitral y abrimos la válvula, ¿no? Con lo cual hacemos la comisurotomía percutánea. ¿Está claro? Entonces, esto se puede realizar cuando, como ven, el aparato valvular no está muy, o sea, no está muy alterado en su anatomía, cuando no hay calcificaciones, cuando no hay una insuficiencia de la válvula, o sea que solamente es estenosis, no doble lesión, cuando no hay trombos, etc. Lo más común es que si una persona tiene estenosis de la válvula mitral, lo más frecuente es que tengamos que reemplazarla. Y el reemplazo en la hora se hace por prótesis biológica o por prótesis mecánica. La prótesis biológica tiene el beneficio de que, por ser un tejido biológico, no requiere de anticoagulación. En cambio, las prótesis mecánicas sí necesitan anticoagulación, pero tienen la ventaja que en duración las prótesis mecánicas tienen una garantía de fábrica no menor de 25 a 30 años de duración. En cambio, las prótesis biológicas, la garantía es en promedio unos 10 años, como más. Entonces, si un paciente tiene edad avanzada, por eso se dice acá prótesis biológica, cuando hay alguna imposibilidad de la anticoagulación, cuando son pacientes mayores, por cuestiones de trabajo, si el paciente es, por ejemplo, un futbolista famoso y tiene un problema en la válvula mitral y viene a nosotros para operarse, lo lógico es tratar de que él continúe con su profesión. Entonces se le pone una prótesis biológica y como estrategia se le dice que vas a tener tu prótesis biológica, te va a durar 10 años, pero después de ese tiempo vas a tener que regresar para ponerte una prótesis mecánica que ya es definitiva, de por vida, ¿no es cierto? Pero ya te permitió 10 años de tu vida continuar con tu profesión de futbolista, sacar tu botín de oro y ya, pues, después ya cuelga los chipunes, como se dice. ¿Está claro? Cuando se trata de personas mayores, también por cuestiones socioeconómicas, que vivan, por decir, nuestra Amazonía, en la sierra, en lugares inaccesibles, donde no tienen facilidades para conseguir la anticoagulante, la warfarina, no hay donde le hagan el control de la anticoagulación, entonces
No podemos libremente ponerle una prótesis mecánica y decirle ya, te vas a tu tierra y llévate una bolsa con un montón de pastillas y a ver, ¿no? Porque así no es. Tiene, ¿no? Sobre todo tiene que esa persona, si se le va a poner una prótesis mecánica, tiene que ser adiestrada, educada en el manejo de la población y tiene que tenerse un hospital para que se hagan sus controles de población. Entonces, como estrategia, se le pone una prótesis biológica y se le dice, pues, ¿no?, que tiene un promedio de 10 años, ¿no?, para que se mude a la capital de un departamento, o sea, en la costa, en la sierra, pero que haya hospitales donde se le pueda controlar la antipoblación, donde pueda adquirir el anticoagulante, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Si es una persona que, digamos, de la edad de ustedes, pero que no tenga la necesidad de exponerse a traumas, no porque simplemente es, trabaja, estudia, qué sé yo, pero en lugares donde no está expuesto a la posibilidad de traumatismo, entonces definitivamente se le pone su prótesis mecánica y punto. ¿Está claro? Insuficiencia de la válvula mitral. La insuficiencia de la válvula mitral es una patología más rara, menos frecuente en relación a la estenosis y sobre todo mejor tolerada. Me explico. Una válvula insuficiente mitral, la sangre pasa libremente de la aurícula ventrícula, o sea, no hay ninguna resistencia. El inconveniente viene después, que cuando se produce la sístole ventricular, parte de la sangre que debería irse solo por la aorta, parte de esta sangre se la regresa. Pero las paredes musculares de la aurícula izquierda, ¿no es cierto?, un poco de sangre que se le regresa no le afecta en nada, porque no hay ninguna resistencia, y simplemente se contrae. Otro poco de sangre se regresa en el siguiente latido y así. Y con el tiempo, muy lentamente, muy insidiosamente, se va dilatando la aurícula, hasta un punto en que ya su resistencia de las paredes no da para más y empieza a aumentar la presión y a congestionarse hacia atrás el capilar pulmonar. Entonces, igual los síntomas son de disnea, de congestión, pero que se presentan más tardíamente y que la mayoría de las veces estos pacientes son diagnosticados, sea porque pasaron por un chequeo médico y le tomaron una radiografía, donde ven un tremendo corazón bien dilatado, enorme, ¿no es cierto? Obviamente el predominio de las aurículas, pero que ahí está, ¿no?, como también, ¿no es cierto?, porque le apuntaron y le encontraron la presencia de un soplo, entonces ahí se pone ya en marcha eh, todo lo necesario para el diagnóstico de esta válvula. Entonces, como le digo, es mejor tolerada que la estenosis, obviamente. Ya, acá esta válvula, por ejemplo, está dilatada. En esta válvula, por las características de la válvula, podemos decir que es una válvula que seguramente estaba yendo a la estenosis y que en un momento dado, por que la válvula está cartonada, dura, no se ha fragmentado, se ha roto y ha dejado un tremendo orificio. Entonces, esta es una doble lesión mitral a predominio de insuficiencia por el huecazo que ha quedado. ¿Está claro? Pero a lo mejor en sus inicios estaba yendo hacia la estenosis. Estenosis de la válvula aórtica. Aquí, ¿no es cierto?, vemos que la aurícula y el ventrículo izquierdo están normales, pero que la válvula aórtica, ¿no?, por inflamación de la misma, se ha ido pegando, cerrando, endureciendo, y termina generando una suerte de estenosis, de resistencia a la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Como el ventrículo izquierdo tiene que mantener la presión arterial sistémica, cada vez tiene que hacer más y más fuerza para que vencer esa resistencia de la válvula aórtica.
Entonces, este músculo empieza por hipertrofiarse, se va engrosando todo músculo enfrentado contra una resistencia, se hipertrofia, ¿no? Igual como las personas que levantan pesas, se hipertrofian los músculos, ¿no? Igual el ventrículo izquierdo, ante esta resistencia, se va hipertrofiando. Y de ahí dependen los síntomas por los cuales los pacientes consultan al cardiólogo. Entre ellos, el primer síntoma depende del propio corazón. Hay tanta hipertrofia del ventrículo izquierdo que la circulación coronariana termina siendo insuficiente. Y este paciente va a presentar angina de pecho con el esfuerzo, producto de que no le llega cantidad de sangre suficiente para tramar una masa muscular, a pesar de que no tiene estrechez coronaria por aterosclerosis. Es una persona realmente. Entonces, el primer síntoma es la angina pectoris, angina de esfuerzo. ¿Está claro? El segundo síntoma está en relación directa con el cerebro. El cerebro es un órgano muy lábil a los cambios abruptos de presión o de flujo en la circulación cerebral. Entonces, normalmente cuando nosotros o cuando una persona está echada en posición horizontal o estamos o nos agachamos a recoger algo y súbitamente nos ponemos de pie, ¿no es cierto? Tiene que haber una pequeña alza de presión para mantener constante el flujo circulatorio cerebral. Pero este ventrículo izquierdo en esta persona que tiene estenosis de la válvula aórtica, que ya ese ventrículo está dando su máxima de fuerza para mantener la presión, ¿no es cierto? La persona se agacha o está echada y se pone de pie y obviamente ese ventrículo ya no tiene fuerza para hacer un arresto más después, ¿correcto? Y por lo tanto esa persona como si la desenchufara, ¿no es cierto? Como cualquier equipo eléctrico que uno lo desenchufa y se apaga, igualito la persona se apaga, se cae al piso, ¿no es cierto? Y en fracción de segundo como que pierde el conocimiento, pero una vez que se cayó y ya se puso horizontal, se regulan las presiones en la circulación e inmediatamente se despierta. Entonces, pero ya se cayó. Y es una persona que se ha caído y que recién, después que se despierta, no toma conciencia de que se había caído, ¿no? Dura fracción de segundos. Eso es lo que se llama síncope. Y obviamente se diferencia del desmayo, del vaído, porque no hay un aura, no hay algo que te dice, estoy debilitando, me va a caer, no. Acá súbitamente se puso de pie y ¡bum! Al suelo. Después reacciona. Entonces, estos son los dos síntomas principales. Obviamente que al haber tanto resistencia a la salida de sangre hacia la aorta, genera una resistencia en el vaciado de sangre de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo y con el tiempo también genera un poco de congestión que va a llevar a la aparición de la disnea. ¿Está claro? Entonces, los síntomas por los cuales un paciente con estenosis de la válvula aórtica, ¿no es cierto?, que presenta, son síncope, es angina pectoris y es la disnea. Una imagen del corazón que, como ven, uno por la gran hipertrofia, uno pensaría que el corazón se va a ver mucho más dilatado, pero en realidad no es que se dilate el corazón, sino que la hipertrofia es concéntrica, es hacia adentro, ¿no? Entonces, ahí tenemos igual, nos ha explicado lo mismo, vasculopatía más frecuente y degenerativa, la estenosis aórtica, ¿no? Hay una sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo, el mecanismo compensador del hipertrofia, ¿no? Me va a llevar a que presente angina, disnea, ¿no es cierto? Y si la triada clínica es síncope, angina y
Claro. Vean ustedes las diferentes anatomías, ¿no? O patologías de la válvula aórtica, donde vemos cómo está calcificada, ¿no? La válvula. Aquí tenemos unos dibujos un poquito más detallados, en la que vemos la válvula aórtica, ¿no? Es tipo, ¿cómo se llama? Bicúspide, o sea, de dos velos, porque hay una fusión de las comisuras en un lado, ¿no? Esta es otra similar. Aquí las tres comisuras están pegadas, generando una estenosis concéntrica, ¿no? De la válvula. Y lo que más frecuente vemos en estenosis valvular congénita es esta forma de pegadura en adultos como causa de estenosis aórtica, que es degenerativa, pero no deja de ser frecuente que los pacientes tengan, ¿no? Una válvula bicúspide, ¿no? Por función de una de las comisuras que ha trabajado por años, toda su vida, ¿no? Con dos velos nada más, pero que con el tiempo terminan calcificando. Esta es la forma degenerativa de la estenosis de la válvula aórtica, ¿no? Y la contraparte de la insuficiencia de la válvula. Aquí, igual como mencionamos en la insuficiencia mitral, esta es una patología mejor tolerada, puesto que un poco de sangre que se regresa de la aorta durante la sístole ventricular o terminal la sístole ventricular, ¿no es cierto? Iniciada la diástole, un poco de sangre que se regresa, no le hace para que el ventrículo en el siguiente latido se comprime. Entonces, es muy rara hacia atrás la congestión pulmonar, o sea, muy rara la disnea, es menos frecuente la posibilidad de síncopes y de angina. Y claro, la gran mayoría de estos pacientes se les diagnostica porque se les auscultó un soplo electivo, ¿no es cierto? Perdón, un soplo de regurgitación aórtica, que es por insuficiencia, ¿verdad? Porque radiológicamente también presenta pues, un corazón, lo que se denomina en gota, ¿no? Que, o sea, simula una especie como de gota, y que es lo que, bueno, o que le tomaron un electro al paciente y le encuentran los complejos propios de sobrecarga ventricular. Vean la insuficiencia de la válvula bastante marcada. Y bueno, en esta lámina solamente para resaltar pues, que los pacientes menores de 70 años, ¿no es cierto?, que pueden hacer estenosis valvular, por lo general lo hacen porque tienen una válvula bicúspide, ¿no es cierto?, y los menores de 70 años, la fibrosis de bicúspide o es inflamatoria. En cambio, en los mayores de 70 años, que es lo más frecuente, la causa principal es degenerativa y se asocia con válvula bicúspide. Válvula bicúspide que lastima desde que nació, ¿no es cierto? Pero que recién después de los 70 años le da problemas por la estenosis de la válvula. Ahora, todas estas valvulopatías se conocen desde el siglo anterior, ¿no es cierto? Han sido descritas pues, ¿no? En los tiempos en que la medicina, la cirugía recién estaba avanzando, ¿no? Pero ya los clínicos del siglo anterior ya conocían pues, esta patología, la habían descrito, habían hecho autopsias en cadáveres, sabían que había una válvula cerrada, y nos faltó a alguien algún cirujano, viendo pues, a estas, sobre todo pacientes mujeres, ¿no? Que son las más frecuentes de presentar estenosis aórtica, llegaban a la consulta pues, ahogándose, prácticamente premortem, en clasificación 4, qué sé yo. Y bueno, como estos cirujanos
abrían el tórax muy fácilmente porque habían tenido entrenamientos en los tiempos de batalla, no en los hospitales de campaña. El tórax era uno de los tórax del hombre, lo abrían fácilmente, ¿no? Cuando habían heridos de guerra, ¿no? Entonces, en tiempo de paz, estos cirujanos, no faltó uno quien se le ocurrió hacer una toracotomía posterolateral izquierda, bajar el pulmón y ver la cara lateral izquierda del corazón, abrir longitudinalmente el pericardio y hizo, ¿no?, de hacer una jareta con hilo fuerte en la base de la orejuela izquierda y luego cortó con una tijera la cresta de la orejuela, mete el cirujano el dedo y obviamente el ayudante estrangula acá este torniquete para que no escape sangre. Entonces corta la cresta, sale un poco de sangre y hay trombos, ¿no? Los tiene que eliminar y obviamente introduce el dedo y realiza la primera comisurotomía mitral digital transauricular. Se hizo famoso de ese tipo de técnica, no como regadero de pólvora, se expandió en todo el mundo y se empezó a operar a los pacientes, pero como les digo, era una técnica cerrada. Más adelante, ya prácticamente en la postrimería del siglo pasado, ¿no es cierto?, se diseña este aparato denominado dilatador de TAPS, el cual se introduce por la punta del ventrículo izquierdo y guiado siempre por el dedo, lo llevamos a atravesar el orificio de la válvula mitral y ahí apretando estas manivelas se aprieta y se abre, pues no las cuchillas, sino que corta la comisura de la válvula. Entonces, es una comisurotomía mitral transventricular con el dilatador de TAPS. ¿Está claro? Muy bien, pero ya en los años 50 ya aparece lo que es la máquina de circulación extracorpórea y cambió todo lo que es la cirugía cardíaca. Y entre ellos, sobre todo, el tratamiento quirúrgico de las valvulopatías. Entonces, en forma esquemática, ¿no?, les explico cómo más o menos funciona la máquina de circulación extracorpórea, porque la idea, ¿no es cierto?, es mantener con vida a una persona que le vamos a parar el corazón y le vamos a abrir para captarle la bala, ¿correcto? Entonces, toda la sangre que llega por ambas cavas, nosotros la vamos a direccionar mediante unas cánulas primero y una manguera después a un reservorio donde juntaremos la sangre, oxigenaremos la sangre y luego mediante una bomba de rodillo se la devolveremos al paciente a través de una arteria principal. Es decir, que normalmente puede ser la arteria iliofemoral o femoroiliaca, como también lo más frecuente que sea la propia aorta cerebral. ¿Claro? Entonces, ya el paciente puesto en circulación extracorpórea, nosotros estamos bypassando la función de oxigenación de los pulmones y la función de bomba de corazón, con lo cual garantizamos que el paciente va a seguir con vida mientras le vamos a parar el corazón para poderlo operar. Ahí tenemos la máquina de circulación extracorpórea, cada módulo es independiente, puede girar en un sentido como en otro sentido, entonces a veces esos módulos, la manguera que pasa por ahí, por un lado pueden aspirar y por otro lado podemos empujar sangre hacia adelante, ¿no es cierto? Ahí tenemos el reservorio que está al lado de la máquina extracorpórea, toda la sangre va a venir por la parte superior del reservorio, se filtra y luego se oxigena en este cubículo donde toda la sangre va llegando por un lado y hay atrás. Esta membrana divide todo este en dos cavidades. En una va a entrar agua con alta concentración de oxígeno y en la otra la sangre. Obviamente que a través de esa membrana que es bien tupida, bien dura,
¿no? Lo único que va a pasar son los gases. Entonces sale el CO2 de la sangre y en su reemplazo entran las moléculas de oxígeno, con lo cual estamos oxigenando la sangre. Entonces, ya estando la sangre oxigenada, nosotros del reservorio del oxigenador la vamos a direccionar a este tipo de cúpula que es como las turbinas de un avión en el módulo de estos de aquí de rodillo, los rodillos machucan las mangueras y pueden producir cierta hemólisis. Entonces, aquí, sin que haya nada que golpee, que chanque, que aplaste la sangre, ¿no? Hay una turbina que está girando como la turbina de un avión, gira pues a 3.000, 4.000, 5.000 revoluciones por minuto, y sin que la sangre choque con esa hélice, la fuerza expansiva hace que salga la sangre direccionada, viene por acá la sangre, ¿no es cierto? Y sale direccionada hacia el paciente, ¿no es cierto? Hacia la máquina, para devolverle la sangre al paciente por la aorta directamente. Ahí tenemos la manera de un circuito cerrado, toda nuestra circulación es cerrada, ¿no es cierto? Es un circuito cerrado, y nosotros, una vez que las mangueras han sido totalmente llenadas con agua, ¿no es cierto? La seccionamos y un extremo va a ir para la aorta y el otro extremo va a ir para recoger la sangre de las cavas, ¿correcto? Antes de meter ninguna cánula hay que paralizar al paciente, porque si no, no podría haber circulación de sangre, toda vez que la sangre en contacto con los tubos, filtros, reservorios, mangueras, qué sé yo, se va a coagular, ¿no? Entonces, para que haya circulación, la sangre tiene que estar anticoagulada. Entonces, le ponemos acá heparina al paciente para anticoagularlo, y luego confeccionamos estas jaretas con hilo poliéster, ¿no? Grueso, en la aorta doble jareta, una que sale para el lado del ayudante, otra que sale para el lado del cirujano, y lo mismo hacemos en la orejuela de la aurícula derecha. Entonces, aquí hemos conectado la cánula arterial y aquí estamos introduciendo una cánula denominada atrocava que entra pues a la aurícula derecha para recoger toda la sangre venosa de ahí. ¿Está claro? Aquí ya estamos con el paciente en circulación extracorpórea, donde la sangre venosa sale por esta cánula hacia el oxígeno, hacia el reservorio, se oxigena y luego se le bombea de regreso a través de la aorta. Pero este corazón, por las coronarias que sigue recibiendo sangre, va a seguir latiendo. Y obviamente, con el corazón latiendo, es un poco dificultoso, por decirlo menos, poderlo abrir para cambiarle la válvula, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si la circulación que llega por las coronarias es lo que mantiene viable a este corazón y por eso que se sigue contrayendo, pongámosle un clamp a la aorta y debajo del clamp va a entrar esta aguja, la cual, o a través de la cual le vamos a pasar la solución cardioplégica, lo que es la propia sangre del paciente enriquecida con potasio, ¿correcto? Entonces, como la sangre que se inyecte por aquí va a ir a este compartimento de la aorta, que abajo está la válvula aórtica cerrada y arriba está un clamp puesto, entonces no le va a quedar otro camino que ir por las coronarias y producir la parada cardíaca por hipercalemia, la cual le produce la parada cardíaca en diástole, ¿correcto? Queda un minuto y medio, aquí esto del Zoom. Yo no sé cómo la han engañado a la universidad porque dicen que uno puede hacer, no sé si a mí me ha salido mal, ¿no? Pero por lo menos hasta ahora yo no he podido programar las clases de 2 horas normal, ¿no? 2 horas, 3 horas, no, toda la vida 40 minutos nada más y ya pues.
Si se corta, ya estoy programando ahorita, ¿no? Ya, aunque hay que ponerle valvulopatía 3. Listo. Yo creo que ya, antes de tomar casi todos. Entonces, como decía, puesto ya la cánula en la aurícula derecha, ¿no es cierto? Y la cánula en la aorta, se inicia la circulación extracorpórea, pero obviamente este corazón va a seguir latiendo y definitivamente a la hora que uno lo quiere abrir para cambiar la válvula, qué sé yo, definitivamente pues hay siempre un contenido de sangre, a pesar de que toda la sangre está siendo direccionada por esta cánula a la máquina de circulación extracorpórea. De todas maneras, por el circuito menor que viene de los pulmones hacia el corazón, siempre hay sangre, ¿no? Entonces, definitivamente hay que parar. Y eso se consigue colocando, como le decía, un plan en la aorta por debajo de la cánula y debajo de ese plan ponemos esta aguja a través de la cual le vamos a pasar la solución cardioplégica, que es una solución enriquecida en potasio, o su propia sangre del paciente ya oxigenada, enriquecida con potasio. Entonces, inyectar la sangre en este compartimento no tiene otro camino por donde ir que es a través de las coronarias al propio corazón y le vamos a producir una parada cardíaca en diástole por hipercalemia. El corazón cuando está en diástole es un músculo que se deja flexionar, torcer, morder, cortar, coser, hacer todo lo que quiera. El corazón está relajado. El mismo efecto de parar el corazón lo podríamos conseguir con el ion calcio, pero esto le va a producir una contracción tetánica, con la cual no podríamos hacerle nada a ese corazón. Aquí ya está puesta la aguja de cardioplegia. Si nosotros consideramos que la cirugía va a tardar mucho porque sabemos que está muy calcificado, muy pegado, para mantener viable el corazón, le podemos colocar esta sondita, que es una sonda Melaton, que la direccionamos a través de la aurícula derecha hacia la gran vena del seno coronariano, que como ustedes recuerdan desemboca al lado de la cava directamente en la aurícula derecha. Entonces, tenemos cardioplegia anterógrada y cardioplegia retrógrada. Con lo cual, este músculo está parado, ¿no es cierto? Pero perdón, Mónica, ya teníamos unos minutos que la clase, ¿ya? Entonces, este corazón está parado, pero está relajado. Cualquiera que ve este monitor dirá, pucha, que este paciente está muerto. Pero no hay un paciente muerto que tenga una presión arterial media de 53 milímetros de mercurio, que tenga una saturación de oxígeno que está aumentando y está llegando
por encima del 90%, que tenga una temperatura corporal 36, etc. Entonces, este no es un paciente que está muerto, porque la frecuencia cardíaca es un paciente que está vivo, pero con el corazón parado. Condición ideal para hacerle cualquier cirugía al paciente, cirugía cardíaca, me explico, sea reemplazo de la válvula mitral, aórtica, sea una corrección de alguna cardiopatía congénita, sea un bypass aortocoronario, cualquier tipo de cirugía. ¿Correcto? Siempre tenemos que llegar al momento, a la condición de poner al paciente en circulación extracorpórea y ponerlo en parada cardíaca. ¿Está claro? Entonces, si lo que íbamos a hacer era un arreglo de la válvula, bueno, pues ahí ya tenemos al paciente que puede ser con incisión de toracotomía izquierda, o como se ve en esta lámina, todavía se usa en algunos casos este tipo de incisión para canular ambas cavas, entrar en circulación extracorpórea y abrir la aurícula izquierda y por ahí trabajar la válvula, ¿correcto? Pero la mayoría de las veces es para reemplazo. Cuando nosotros queremos preservar la válvula, sea porque era una válvula más que estenótica insuficiente y queremos hacerle una plastía valvular, ¿no es cierto? Entonces, igual entramos y podemos trabajar la válvula haciendo una reconstrucción, una plastía, o sea, igual como existe la cirugía plástica cosmetológica, igual es la valvuloplastía mitral, en la cual, como ven, podemos poner un anillo para achicar el anillo que está dilatado, para que los velos se encajen. Podemos hacer un recorte del velo, ¿no es cierto?, encuadrado, y luego lo cosemos para que quede más templadito esta válvula. Podemos ponerle, porque hay puntos elásticos en reemplazo de las cuerdas tendíneas que se han roto, etcétera, etcétera. Pero si ya vemos que la válvula no tiene posibilidades de arreglo, procedemos pues a hacer el reemplazo, con la cual, sea por estenosis o por insuficiencia, cuando se trata de la válvula mitral, abierta la aurícula izquierda, ¿no es cierto?, resecamos pues los velos de la válvula, cortamos las crestas de los músculos papilares, pasamos los puntos en el anillo, luego pasamos estos mismos puntos en el anillo del acrón de las prótesis, descendemos la válvula, amarramos los puntos, cortamos los hilos y ya tenemos el reemplazo de la válvula, en este caso válvula mitral. ¿Está claro? Entonces, la idea es que ustedes comprendan o hayan tratado, mi intención era de que puedan haber comprendido la decisión de cambiar la válvula. Cómo llegar al punto de decisión de que ya se debe de cambiar la válvula, ¿correcto? Entonces, esta es una de las válvulas primeras, la primera válvula que se usó con éxito, que es la válvula de Starr-Edwards, ¿no es cierto? Que como ven es una canastilla metálica, ¿no es cierto? Que sostiene una pelotita como las pelotitas de ping-pong, solo que más chiquita y también más duras, y que obviamente durante la diástole ventricular la sangre pasa libremente alrededor de la pelota, ¿no es cierto?, hacia el ventrículo, y cuando ya se está llenando el ventrículo, la pelotita flota, cierra el orificio y se produce la sístole ventricular y obviamente la sangre se va a ir directamente por la aorta, ¿correcto? Fue una obra de ingeniería bastante buena, muy eficiente la válvula, pero esta válvula, el gran problema es que tenía demasiada área de superficie. Aquí estamos viendo algunas imágenes de pacientes que hemos operado, donde estamos pasando los puntos en el anillo, ¿no es cierto? Y luego, con otro tipo de prótesis, la estamos descendiendo la prótesis para llevarla a su posición definitiva dentro de la aurícula izquierda, llevar la prótesis mecánica
hacia su posición de flujo. Entonces, aquí ya hemos, ¿no?, colocado la válvula y lo único que queda es, obviamente, cerrar la aurícula izquierda, hacer la rafía de la aurícula con polipropileno y 3 ceros o 4 ceros, y cuando ya está bien cerradita la aurícula, soltamos el plan de aorta, ya le entra sangre a todo el corazón, sangre sin potasio, y el corazón va a empezar a latir porque está bien protegido con su cardioplejía, ¿no es cierto? Y conforme va levantando presiones, va levantando la frecuencia cardíaca, vamos a proceder ya a dejarlo al paciente sin el apoyo de la circulación extracorpórea y procederemos al retiro de las cánulas venosas primero, después la cánula arterial, ¿no es cierto?, que tenemos acá, la línea cardioplegia, etc. Retirado todas las cánulas, ¿no?, del corazón, entonces ya le pasamos sulfato de protamina, que es el antídoto de la heparina, y luego de ello ya hacemos una buena revisión de hemostasia y cerramos, ¿no? Y colocamos 2 drenes finales y cerramos el tórax, ¿correcto? Lo mismo si se trata de un reemplazo de la válvula aórtica, sea por estenosis o por insuficiencia. Aquí ya se ha hecho una esternotomía media, la anterior fue una toracotomía, ¿no?, derecha. Puesto ya en canulación, ¿no es cierto? Ponemos el plan, pasamos la cardioplegía, paramos el corazón, abrimos la aorta, hacemos la exégesis de la válvula totalmente enferma, calcificada, etc. Si nos estamos tardando mucho, directamente por el ósculo de las coronarias le podemos seguir pasando, ¿no es cierto?, la cardioplegia. Y después de la misma ya pasamos de retirar todos los velos de la válvula, pasamos los puntos en el anillo, pasamos los puntos en la prótesis, descendemos en la prótesis, amarramos los puntos, cortamos los hilos y ya suturamos, ¿no?, o cerramos, hacemos la aortografía, con lo cual ya queda terminada la posición. Entonces, hasta ahí, como ven, cambiar la válvula es la rutina más simple, pero llegar a la indicación de tener que cambiar la válvula y sobre todo, dependiendo de los pacientes, evaluar la necesidad de cambio de la válvula por una prótesis y tomar la decisión más adecuada en cada paciente. Ahí tenemos cómo hemos limpiado todo el anillo de la calcificación que tenía la válvula aórtica. Luego, ¿no es cierto?, hemos pasado los puntos, hemos bajado la prótesis y ya está la prótesis. Son las diferentes prótesis que hemos venido usando a lo largo de los años, ¿ya? Y ahí tenemos la prótesis de balón, la prótesis de Starlego que decía, después apareció una de monodisco, de carbón pirolita, ¿no es cierto?, que la de Jagger, después la de Eficaz, qué sé yo, y finalmente la prótesis que estamos usando actualmente son las de doble disco, ¿está claro? Prótesis igualmente de carbón pirolita. El carbón pirolita no es trombogénico, pero desgraciadamente todo el soporte donde van estos velos es metálico, es de Dacron y sí es trombogénico. Los velos sí no son trombogénicos. De todas maneras, esto ha permitido que se reduzca la cantidad de anticoagulante que, como comprenderán, para esta válvula se tenía que darle kilos de anticoagulante y los pacientes más se morían por las complicaciones de la anticoagulación que por la cardiopatía propiamente dicho. En cambio, con esta válvula es mucho menos la dosis de anticoagulante. De todas maneras, la anticoagulación es un problema. Entonces, en aquellas personas que hay problemas de anticoagulación o que son mujeres jóvenes que ansían la maternidad o que por profesión, como hemos dicho, están expuestos por su profesión a traumas, ¿no?, porque son karatecas, son futbolistas, son boxeadores. Entonces, a estas personas no se les puede poner una prótesis mecánica porque por la anticoagulación ya no podrían continuar con su profesión, y en las mujeres jóvenes que ansían la maternidad ya no podían salir embarazadas porque el anticoagulante es teratoma.
Entonces lo que se hace es, se les explica, ¿no?, la situación y junto con el paciente se toma la decisión de que se le puede poner una prótesis biológica, ¿correcto? Que sabemos que es muy buena, no requiere anticoagulación, pero que dura 10 años. Entonces, a esta mujer joven que ansía la maternidad, que estaba por casarse y que quería tener su propio hijo, le ponemos su prótesis biológica y ella, obviamente, en esos 10 años va a tener 6 hijos para ya, ¿no?, quedar satisfecha. Y obviamente después regresará para que le cambiemos la prótesis biológica por una prótesis mecánica que ya es de por vida. ¿Está claro? Igual por cuestiones de protección, ¿correcto? Lo que actualmente cada vez más usamos la prótesis biológica es por edad. En nuestro medio, pacientes valvulares aórticos por encima de 70 o 75 años, usamos prótesis biológica. ¿Está claro? Y como ven, la apuesta de la prótesis biológica, sobre todo en valvulares aórticos, ¿no?, lo mismo, el exégesis de la válvula, pasada de puntos, después que hemos pasado los puntos, pasamos los puntos en la prótesis, en el acrón de la prótesis, y luego lo descendemos y ya tenemos las prótesis biológicas que están hechas de pericardio bovino, pericardio porcino, animalitos estos que han sido criados en cautiverio, bien cuidaditos, y que a temprana edad se les sacrifica para sacar el pericardio, y confeccionar estas válvulas biológicas que, ¿no es cierto?, tienen la ventaja que, como les digo, por ser tejido biológico no requiere anticoagulación, que se tienen que manufacturar una por una artesanalmente con el pericardio de estos animales y que, bueno, ha sido una solución, ¿no? El detalle es que estos tejidos biológicos se deterioran muy rápido en el tiempo, envejecen y terminan, ¿no?, acartonándose, rompiendo, es decir, dando los mismos problemas que una válvula enferma, digamos, por fibra reumática, pero que en este caso es degeneración del tejido. Muy bien, este es todo lo que teníamos que recordarles con relación a las valvulopatías. No sé si hay alguna pregunta de parte del auditorio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este es un pequeño video. Mientras recuerdan alguna pregunta. La valvulopatía cardíaca impide el correcto funcionamiento de las válvulas, poniendo en riesgo la vida. La estenosis aórtica es una de las formas más comunes de valvulopatía cardíaca y se caracteriza por la acumulación de depósitos de calcio en la válvula aórtica. Esto limita la capacidad del corazón para bombear suficiente sangre a nuestro cuerpo. Los síntomas incluyen dolor torácico, fatiga y extrema dificultad para respirar, lo que hace que muchas veces se consideren simples señales de edad avanzada. Pero si no se tratan cuando los síntomas se agraven, el 50% de los pacientes morirá en 1 o 2 años. Sin embargo, actualmente hay 2 opciones de tratamiento disponibles. El reemplazo quirúrgico de válvulas enfermas se ha abordado con éxito durante varias décadas. Un tratamiento alternativo y menos invasivo, llamado TAVI, está disponible para aquellos pacientes considerados inoperables o de alto riesgo. El riesgo asociado al reemplazo de válvula cardíaca varía según la persona, dependiendo de la edad y la salud en general. Su doctor le aconsejará la mejor estrategia para usted. Muy bien. Esperemos que se haya servido la clase. No sé si hay alguna pregunta, algo que haya podido quedar no muy claro, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿No hay?
Muy bien. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Cualquier duda, por favor, con toda confianza. Si no hubiese ninguna pregunta, muchísimas gracias por su atención. Ya será hasta, bueno, por los alumnos de la práctica, la próxima semana tenemos la última semana de práctica y ya saben que, bueno, ya nos veremos presencialmente el siguiente sábado para el examen. Gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes.